Existe un tipo de fuerza que casi nadie percibe, hasta que ya es demasiado tarde. Vivimos en una sociedad que suele asociar el poder con el ruido. Creemos que quien habla más fuerte, quien responde de inmediato o quien demuestra más agresividad es, por naturaleza, más fuerte. Pero la realidad es exactamente la contraria. Las personas verdaderamente fuertes rara vez necesitan levantar la voz. Piénsalo por un momento. Cuando alguien intenta provocarte, ¿cuál es realmente su intención? Quiere controlar tus emociones. Quiere robarte la paz. Quiere hacer que reacciones por impulso. Porque, en el instante en que pierdes el control, dejas de actuar con inteligencia y comienzas a actuar únicamente por instinto. Y es precisamente en ese momento cuando entregas tu bien más valioso, el dominio de ti mismo. Los antiguos filósofos estoicos comprendieron esta verdad hace más de 2000 años. Ellos sabían que la mayor victoria no consistía en derrotar a un enemigo en el campo de batalla, sino en impedir que ese enemigo conquistara la propia mente. Existe una calma que no refleja debilidad. Existe un silencio que no representa miedo. Al contrario, esa calma transmite algo mucho más poderoso, el autocontrol. Y hay algo realmente interesante en todo esto. Las personas emocionalmente inestables suelen sentirse incómodas frente a alguien que permanece sereno bajo presión. Esperan una reacción, un ataque, una justificación o un estallido de ira. Pero cuando solo encuentran tranquilidad, pierden por completo el control de la situación. El silencio rompe las reglas del juego. La calma desarma a quien buscaba provocarte. Y precisamente por eso intimida. No porque inspire miedo, sino porque revela una fortaleza que no puede ser manipulada. Imagina a dos personas enfrentando exactamente la misma ofensa. La primera responde de inmediato, levanta la voz e intenta ganar la discusión. La segunda simplemente observa, mantiene la compostura y decide cuidadosamente si realmente vale la pena responder. ¿Cuál de las dos parece estar verdaderamente en control? La mayoría diría que la segunda. Y eso ocurre porque nuestro cerebro reconoce, incluso de manera inconsciente, que el verdadero poder no depende de los impulsos, sino de la capacidad de gobernar nuestras propias emociones. Los estoicos llamaban a esto libertad interior. Cuando nadie puede controlar tu reacción, nadie puede controlarte a ti. A lo largo de este video descubrirás por qué la calma puede convertirse en el arma más poderosa que posee un ser humano, como los más grandes filósofos estoicos desarrollaron este dominio mental y qué prácticas pueden transformar por completo tu manera de enfrentar las críticas, los conflictos y las provocaciones. Tal vez, cuando termine este video, descubras que el verdadero guerrero no es quien gana todas las batallas, sino quien jamás permite que el caos del mundo destruya la paz que lleva dentro. Durante toda nuestra vida nos enseñaron a mirar hacia afuera cuando algo sale mal. Culpamos a las circunstancias, a las personas, al entorno o incluso a la suerte. Creemos que nuestros mayores enemigos son quienes nos critican, nos traicionan o intentan hacernos daño. Sin embargo, los estoicos entendían la realidad de una manera completamente distinta. Para ellos, el enemigo más peligroso nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de nosotros. Piensa en la última vez que alguien dijo algo que te hirió. Tal vez fue una crítica injusta, una provocación o incluso un comentario hecho con la intención de lastimarte. En ese instante, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Solo fueron unas cuantas palabras. Pero, casi de inmediato, tu corazón comenzó a latir más rápido, tu mente empezó a construir argumentos, tu orgullo se sintió herido y apareció un impulso casi irresistible de responder. Detente un momento y observa lo que realmente sucedió. Esas palabras, por sí solas, no tenían el poder de controlarte. Quien les dio ese poder fuiste tú, a través de tu reacción. Y es precisamente aquí donde la filosofía estoica nos invita a reflexionar. No son los acontecimientos los que nos destruyen. Es la forma en que decidimos responder ante ellos. Imagina a dos personas recibiendo exactamente la misma ofensa. Claro. Como este texto será utilizado como asterisco roteiro para video no YouTube voltado ao público mexicano, a traducao precisa sour natural para falante nativo do México, preservando o impacto emocional, o ritmo da narracao e as nuances do original. Nao farei uma traducao literal, máximo asterisco localizacao, mantendo o significado e a fluidez. Como o texto é bastante longo e ultrapasa o limite de caracteres que posso enviar en uma única resposta, vou traducilo en partes, sem resumir nem cortar conteúdo. La primera explota. Levanta la voz, pierde la paciencia y pasa el resto del día reviviendo esa discusión una y otra vez en su mente. Incluso horas después, sigue sintiendo enojo,
ansiedad y frustración. La segunda escucha exactamente las mismas palabras. Respira profundamente. Observa lo que se dijo. Analiza si existe algo de verdad en esa crítica y, si no la hay, simplemente sigue adelante. ¿Qué fue lo que cambió? No fue la situación. Fue la respuesta. Por eso los estoicos afirmaban que nadie puede herirte sin tu permiso emocional. Cuando reaccionamos de manera impulsiva, les entregamos a los demás el control de nuestra paz. Empezamos a vivir como marionetas emocionales, movidas por las acciones y actitudes de otras personas. Un simple mensaje ignorado cambia nuestro estado de ánimo. Una opinión negativa arruina nuestro día. Un comentario en las redes sociales ocupa nuestra mente durante horas. Sin darnos cuenta, ponemos nuestra felicidad en manos de personas que quizá ni siquiera vuelvan a pensar en nosotros. Ese es el verdadero peligro. No es la crítica. No es la ofensa. No es el desprecio. Es perder la capacidad de gobernar nuestra propia mente. Marco Aurelio escribió que siempre tendrás poder sobre tu mente, pero jamás sobre los acontecimientos externos. Cuando comprendemos verdaderamente esta idea, ocurre algo extraordinario. Dejamos de gastar energía intentando controlar aquello que nunca dependió de nosotros. En lugar de luchar contra el comportamiento de los demás, comenzamos a fortalecer aquello que realmente está bajo nuestro control: nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Es en ese momento cuando nace una fuerza silenciosa. Una fuerza que no necesita demostrar nada. Porque quien logra dominarse a sí mismo ya ha ganado la batalla más importante. Y hay algo muy interesante en todo esto. Las personas que intentan manipular a los demás dependen de las reacciones emocionales. Necesitan que te enojes, que te sientas inseguro o desesperado. Cuando eso sucede, saben exactamente cómo dirigir la situación a su favor. Pero cuando se encuentran con alguien que permanece sereno, todo ese mecanismo deja de funcionar. Es como intentar empujar una montaña. Cuanto más insisten, más se dan cuenta de que no pueden mover a quien ha aprendido a gobernar su propia mente. Esa es la verdadera libertad que enseñaban los estoicos. No significa vivir sin problemas. No significa evitar los conflictos. Significa seguir siendo dueño de ti mismo, incluso cuando el mundo que te rodea parece querer arrebatarte la paz. Y esa comprensión nos lleva a la siguiente pregunta: si el mayor enemigo está dentro de nosotros, ¿cómo es que las personas descubren exactamente qué emociones utilizar para manipularnos? Eso es precisamente lo que vamos a explorar a continuación. Muy pocas personas se dan cuenta de esto, pero casi toda manipulación comienza de la misma manera, con una reacción emocional. Nadie puede controlar directamente tus pensamientos. Nadie puede entrar en tu mente y decidir lo que vas a sentir. Pero existe un camino mucho más sencillo. Basta con provocar una emoción. Cuando alguien despierta tu enojo, tu miedo, tu inseguridad o tu orgullo, tus decisiones dejan de estar guiadas por la razón. En ese momento comienzas a actuar por impulso, y eso es exactamente lo que vuelve vulnerable a cualquier persona. Los estoicos comprendían este mecanismo mucho antes de que existiera la psicología moderna. Sabían que quien domina sus propias emociones difícilmente puede ser manipulado. Piensa en cuántas veces respondiste de inmediato a un mensaje que te molestó. Tal vez escribiste algo en el calor del momento y, minutos después, te arrepentiste. El problema no fue el mensaje. Fue la rapidez de tu reacción. La manipulación casi siempre ocurre en ese pequeño espacio que existe entre el estímulo y la respuesta. Es ahí donde muchas personas pierden el control. Hay quienes hacen esto de forma consciente. Otros lo hacen sin darse cuenta. Pero el resultado suele ser el mismo. Una crítica hecha en el momento preciso. Un comentario cargado de ironía. Una mirada de desprecio. Un silencio prolongado. Una provocación disfrazada de broma. Son acciones aparentemente simples, pero capaces de despertar emociones muy intensas en quien todavía no ha aprendido a gobernar su propia mente. Y existe una razón para ello. Todo ser humano tiene puntos sensibles. Algunos necesitan recibir elogios constantemente. Otros tienen dificultades para enfrentar el rechazo. Hay quienes no soportan ser ignorados. Y hay quienes harían cualquier cosa con tal de demostrar que tienen la razón. Esos puntos vulnerables funcionan como puertas abiertas. Cuanto más predecibles sean tus reacciones, más fácil será influir en tu comportamiento. Imagina a una persona que sabe que basta con criticar tu trabajo para quitarte la paz durante todo el día. No necesita levantar la voz. No necesita discutir. No necesita amenazarte. Simplemente presiona el botón correcto.
Ahora imagina a otra persona que escucha la misma crítica, respira profundamente, analiza la situación y se pregunta a sí misma: ¿hay algo útil aquí que pueda ayudarme a mejorar? Si la respuesta es sí, aprende. Si la respuesta es no, simplemente sigue adelante. Percibe la diferencia. La crítica fue la misma. El impacto fue completamente distinto. Y es precisamente por eso que los estoicos insistían tanto en la importancia del autoconocimiento. Quien conoce sus propias debilidades evita que sean utilizadas en su contra. Epicteto enseñaba que ninguna persona puede esclavizar tu mente sin tu consentimiento. Esta idea puede parecer simple, pero transforma por completo la manera en que enfrentamos los conflictos del día a día. Cuando entendemos esto, dejamos de preguntarnos: ¿por qué esta persona me hizo esto? Y empezamos a preguntarnos: ¿por qué esto despertó una reacción tan fuerte en mí? Ese cambio de perspectiva devuelve el control al único lugar donde siempre debió estar: dentro de nosotros. Existe otro aspecto igualmente importante. Las personas emocionalmente equilibradas suelen generar incomodidad en quienes intentan provocar conflictos. Quien espera una explosión, se sorprende al encontrar serenidad. Quien espera una discusión, encuentra silencio. Quien espera desesperación, encuentra firmeza. En ese momento, el intento de manipulación pierde fuerza. No porque el problema desaparezca, sino porque deja de encontrar espacio para crecer. Es como encender una chispa sobre una piedra. Sin combustible, no hay incendio. De la misma forma, sin una reacción impulsiva, muchas provocaciones simplemente mueren antes de generar cualquier efecto. Por eso, el verdadero objetivo no es controlar el comportamiento de los demás. Eso sería imposible. El verdadero objetivo es evitar que encuentren dentro de ti aquello que están buscando: una emoción descontrolada. Cuando tu paz deja de depender de las acciones de los demás, alcanzas algo que muy pocas personas logran. Te vuelves emocionalmente libre. Y esa libertad nos lleva a una de las grandes lecciones de la naturaleza. Los antiguos observaban a los grandes depredadores y notaban que nunca desperdiciaban energía reaccionando a todo lo que ocurría a su alrededor. Esperaban. Observaban. Elegían el momento adecuado para actuar. Es precisamente esa sabiduría la que exploraremos en el siguiente capítulo. Existe una lección extraordinaria que los antiguos filósofos aprendieron al observar la propia naturaleza. Se dieron cuenta de que los animales más poderosos nunca desperdician energía reaccionando a todo lo que sucede a su alrededor. El león no persigue cada movimiento en la sabana. El águila no se lanza sobre cualquier sombra que pasa. La serpiente no ataca todo lo que cruza su camino. Todos comparten una característica en común: observan, esperan, eligen. Mientras los animales más pequeños viven en constante agitación, asustándose por cualquier ruido y corriendo sin dirección, los grandes depredadores permanecen casi inmóviles. Entienden que la energía desperdiciada es fuerza perdida. Esta misma lógica puede aplicarse a la vida. ¿Cuántas veces has respondido de inmediato a una crítica? ¿Cuántas veces has discutido para demostrar que tenías razón? ¿Cuántas noches has pasado reviviendo una conversación que ya había terminado? Ahora imagina toda esa energía acumulada. Energía emocional. Energía mental. Energía física. ¿Cuánta de ella ha sido desperdiciada en batallas que nunca debieron librarse? Los estoicos creían que una mente disciplinada funciona exactamente como un gran depredador. No reacciona por impulso. Primero observa. Cuando alguien te provoca, existe una expectativa silenciosa. La otra persona espera que explotes. Espera que levantes la voz. Espera que te justifiques. Espera que pierdas el control. Pero cuando nada de eso ocurre, algo curioso sucede. Quien intentaba provocar empieza a perder su propio equilibrio. El silencio crea un vacío inesperado. Y muchas veces ese vacío incomoda más que cualquier respuesta agresiva. Piensa en un lago completamente en calma. Ahora imagina que alguien lanza una piedra. Si el agua está agitada, casi nadie notará el impacto. Pero cuando la superficie está completamente tranquila, incluso la onda más pequeña se vuelve evidente. Nuestra mente funciona de forma similar. Cuando vivimos en constante agitación, cualquier pequeña provocación nos desestabiliza. Pero cuando cultivamos la serenidad, somos capaces de notar cada emoción antes de que tome el control. Ahí es donde nace la libertad. Porque observar una emoción es muy diferente a obedecerla. Los antiguos guerreros entendían esto profundamente. Antes de empuñar una espada, aprendían a dominar su propio miedo. Antes de vencer a un enemigo,
primero debían vencer la ansiedad. Antes de liderar a otros, debían gobernarse a sí mismos. Esta disciplina no se construía solo en el campo de batalla. Se desarrollaba todos los días, en las pequeñas decisiones. En la forma de hablar. En la forma de escuchar. En la forma de caminar. En la forma de enfrentar el malestar sin quejarse. Cada pequeño acto fortalecía la mente. Marco Aurelio, quien gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, enfrentó guerras, epidemias y conspiraciones. Sin embargo, en sus escritos reconocía que la mayor batalla seguía siendo contra sus propios impulsos. Sabía que un emperador incapaz de controlar sus emociones terminaría siendo gobernado por ellas. Y lo mismo ocurre con nosotros. Tal vez nunca tengas que enfrentar una guerra. Pero todos los días enfrentarás personas difíciles. Críticas injustas. Desafíos inesperados. Momentos de frustración. En esas situaciones, tienes dos opciones. Actuar como un animal asustado, reaccionando a cada estímulo. O actuar como un depredador paciente, eligiendo cuidadosamente cuando vale la pena gastar tu energía. Esa elección cambia por completo los resultados. Las personas impulsivas viven apagando incendios que ellas mismas provocaron. Las personas disciplinadas evitan que el incendio comience. Existe además una diferencia importante. El depredador no confunde paciencia con pasividad. No espera por miedo. Espera porque entiende que el momento correcto vale más que 100 reacciones impulsivas. De la misma manera, mantener la calma ante una provocación no significa aceptar el irrespeto. Significa elegir conscientemente cuándo actuar, cómo actuar y, sobre todo, si esa situación realmente merece tu atención. Porque cada vez que respondes a una provocación, estás pagando con algo que nunca podrás recuperar. Tu tiempo, tu energía, tu paz. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la razón. No permitir que cada emoción momentánea decida el rumbo de tu vida. Observar primero. Pensar después. Actuar solo cuando haya un propósito. Ese es el comportamiento de los grandes líderes. De los grandes estrategas. Y también de los grandes depredadores. Pero surge una pregunta aún más profunda. Si aprendemos a observar antes de reaccionar, ¿qué sucede exactamente dentro de nuestra mente en ese pequeño intervalo entre el estímulo y la respuesta? Es precisamente esa respuesta la que nos ofrece Epicteto en la siguiente enseñanza. Existe una lección extraordinaria que los antiguos filósofos aprendieron al observar la naturaleza. Se dieron cuenta de que los animales más poderosos nunca desperdician energía reaccionando a todo lo que sucede a su alrededor. El león no persigue cada movimiento en la sabana. El águila no se lanza sobre cualquier sombra que pasa. La serpiente no ataca todo lo que cruza su camino. Todos comparten una característica en común. Observan. Esperan. Eligen. Mientras los animales más pequeños viven en constante agitación, asustándose por cualquier ruido y corriendo sin dirección, los grandes depredadores permanecen casi inmóviles. Entienden que la energía desperdiciada es fuerza perdida. Esta misma lógica puede aplicarse a la vida. ¿Cuántas veces has respondido de inmediato a una crítica? ¿Cuántas veces has discutido para demostrar que tenías razón? ¿Cuántas noches has pasado reviviendo una conversación que ya había terminado? Ahora imagina toda esa energía acumulada. Energía emocional. Energía mental. Energía física. ¿Cuánta de ella ha sido desperdiciada en batallas que nunca debieron librarse? Los estoicos creían que una mente disciplinada funciona exactamente como un gran depredador. No reacciona por impulso. Primero observa. Cuando alguien te provoca, existe una expectativa silenciosa. La otra persona espera que explotes. Espera que levantes la voz. Espera que intentes justificarte. Espera que pierdas el control. Pero cuando nada de eso sucede, ocurre algo muy curioso. Quien intentó provocarte comienza a perder su propio equilibrio. El silencio crea un vacío inesperado. Y muchas veces ese vacío incomoda más que cualquier respuesta agresiva. Piensa en un lago completamente en calma. Ahora imagina que alguien arroja una piedra. Si el agua está agitada, casi nadie notará el impacto. Pero cuando la superficie está completamente tranquila, hasta la más pequeña ondulación llama la atención. Nuestra mente funciona de una manera muy similar. Cuando vivimos constantemente alterados, cualquier pequeña provocación es suficiente para desequilibrarnos. Pero cuando cultivamos la serenidad, somos capaces de reconocer cada emoción en el instante en que aparece, antes de que tome el control. Es precisamente en ese momento cuando nace la libertad. Porque observar una emoción es muy diferente a obedecerla.
Los antiguos guerreros comprendían esta verdad profundamente. Antes de empuñar una espada, aprendían a dominar su propio miedo. Antes de vencer a un adversario, debían vencer su ansiedad. Antes de liderar a otros hombres, necesitaban gobernarse a sí mismos. Esa disciplina no se construía únicamente en el campo de batalla. Se desarrollaba todos los días, a través de las pequeñas decisiones. En la manera de hablar. En la manera de escuchar. En la forma de caminar. En la forma de enfrentar la incomodidad sin quejarse. Cada pequeño acto fortalecía la mente. Marco Aurelio, quien gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, enfrentó guerras, epidemias y conspiraciones. Aún así, dejó escrito que la batalla más importante seguía siendo la que libraba contra sus propios impulsos. Sabía que un emperador incapaz de controlar sus emociones terminaría siendo gobernado por ellas. Y lo mismo sucede con nosotros. Tal vez nunca tengas que enfrentar una guerra. Pero todos los días tendrás que enfrentarte a personas difíciles. Críticas injustas. Desafíos inesperados. Momentos de frustración. En esas situaciones, siempre tendrás dos opciones. Actuar como un animal asustado, reaccionando a cualquier estímulo. O actuar como un depredador paciente, eligiendo cuidadosamente cuando realmente vale la pena invertir tu energía. Esa elección cambia por completo los resultados. Las personas impulsivas pasan la vida apagando incendios que ellas mismas provocaron. Las personas disciplinadas evitan que el incendio siquiera comience. Y existe otra diferencia importante. El depredador no confunde la paciencia con la pasividad. No espera porque tenga miedo. Espera porque entiende que el momento adecuado vale más que 100 reacciones precipitadas. De la misma manera, permanecer en calma frente a una provocación no significa aceptar una falta de respeto. Significa elegir conscientemente cuándo actuar, cómo actuar y, sobre todo, si esa situación realmente merece tu atención. Porque cada vez que respondes a una provocación, estás pagando con un recurso que jamás podrás recuperar. Tu tiempo. Tu energía. Tu paz. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la razón. No permitir que cada emoción pasajera decida el rumbo de tu vida. Primero observar. Después pensar. Y actuar únicamente cuando exista un propósito. Ese es el comportamiento de los grandes líderes. De los grandes estrategas. Y también de los grandes depredadores. Pero existe una pregunta todavía más profunda. Si aprendemos a observar antes de reaccionar, ¿qué sucede exactamente dentro de nuestra mente durante ese pequeño instante que existe entre el estímulo y la respuesta? Esa es precisamente la respuesta que Epicteto nos ofrece en la siguiente enseñanza. Antes de actuar, el depredador observa. Antes de atacar, calcula. Antes de gastar su energía, se asegura de que ese movimiento realmente valga la pena. Tal vez esa sea una de las lecciones más valiosas que la naturaleza puede enseñarnos. La mayoría de las personas cree que la fuerza consiste en reaccionar de inmediato, responder a cualquier ofensa o ganar todas las discusiones. Pero la verdadera fortaleza es mucho más silenciosa. Se manifiesta cuando eliges no alimentar un conflicto innecesario. Cuando controlas el impulso de responder de inmediato. Cuando proteges tu paz en lugar de alimentar tu propio ego. Es en ese momento cuando dejas de ser esclavo de las circunstancias y te conviertes en el comandante de tu propia mente. Los estoicos comprendían que la disciplina no era solamente una virtud. Era una forma de libertad. Porque quien se domina a sí mismo no puede ser manipulado por los elogios ni destruido por las críticas. Quien gobierna sus propias emociones permanece firme incluso cuando todo a su alrededor parece convertirse en un caos. Y quizá eso sea precisamente lo que intimida a tantas personas. No tu fuerza física. No tu posición. Sino la tranquilidad de alguien que ya no necesita demostrarle nada a nadie. La calma no es ausencia de poder. La calma es el poder bajo un control absoluto. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien logró robarte la paz? ¿Fue una crítica? ¿Una discusión? ¿Una decepción? ¿O tal vez la simple opinión de alguien que ni siquiera forma parte de tu vida? Escribe tu respuesta en los comentarios. Quiero saber cuál es el mayor desafío que enfrentas para mantener la calma cuando alguien intenta provocarte. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están viendo este video y demostrar que todos estamos aprendiendo a dominar nuestra propia mente. Y si esta enseñanza te hizo ver el poder del silencio desde una perspectiva diferente, regálanos un me gusta. Con ese simple gesto ayudas a que YouTube lleve esta filosofía a muchas más personas que también necesitan aprender a proteger su paz en un mundo cada vez más ruidoso.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo capítulo profundizaremos en una de las enseñanzas más poderosas de Epicteto, porque no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la manera en que decidimos interpretarlos. Esa idea tiene el poder de transformar por completo la forma en que enfrentas cualquier desafío que la vida ponga en tu camino.